¿Alguna vez se ha detenido a pensar en cómo la guerra es capaz de distorsionar la realidad, transformando a seres humanos en monstruos en la mente de quienes los combaten? ¿Qué sucede cuando todo lo que aprendiste sobre tus adversarios es desmentido por una sola mirada, por un destello de verdad que aplasta años de propaganda y odio? Prepárese, porque la historia en la que nos sumergiremos hoy es un poderoso testimonio de cómo la realidad, a veces, supera la ficción más cruel y las mentiras mejor construidas. Croacia, el año es 1943, un país desgarrado por la Segunda Guerra Mundial, aplastado entre ideologías conflictivas, donde cada amanecer no traía la promesa de un nuevo día, sino la sombra de una nueva amenaza. En medio de este caos, miles de vidas eran consumidas, y entre ellas, las de mujeres. Mujeres que a veces eran civiles atrapadas en el fuego cruzado, otras, combatientes idealistas, y muchas, prisioneras de guerra. Condenadas a una existencia de privación, hambre y constante terror, eran mantenidas en campos donde la esperanza era un lujo inalcanzable. La propaganda era el pan diario para sus mentes, una herramienta cruel que pintaba a los aliados, especialmente a los estadounidenses, como demonios sin rostro, decadentes y brutales. Eran cuentos de bestias sedientas de sangre, no de hombres. Historias repetidas hasta la saciedad, que se infiltraban en el alma, carcomiendo cualquier vestigio de humanidad que pudieran asociar al otro lado. En el campo de prisioneros, o quizás en algún convoy camino a un destino incierto, un grupo de mujeres compartía no solo el mismo espacio reducido, sino la misma angustia, el mismo vacío en el estómago y la misma visión distorsionada del mundo exterior. Allí estaba Ana, de 40 y tantos años, con ojos que ya habían visto demasiado, cargando el dolor silencioso de una madre que perdió a su esposo e hijos a causa de la violencia insana de la guerra. Su fe estaba destrozada, pero la llama de la supervivencia ardía obstinadamente en su pecho. Ella era la roca, el pilar que, aún tembloroso, intentaba mantener a las otras en pie. Para Ana, los enemigos eran fantasmas, seres sin alma, creados para destruir todo lo que ella amaba. La propaganda era un espejo que reflejaba la imagen de los monstruos que le quitaron todo. A su lado, Helena, de 20 años, con el cabello rubio enmarañado y los labios resecos. Aún guardaba un destello de sueños que la guerra había intentado apagar. Soñaba con el olor a pan fresco, con la melodía de una canción antigua, con la libertad de correr por los campos verdes de su Croacia. La propaganda le había enseñado a temer a los estadounidenses, a verlos como invasores deshumanizados, pero en el fondo, una parte de ella se preguntaba si la humanidad era realmente tan divisible. La inocencia juvenil de Helena luchaba contra la adoctrinación. También estaba Marija, una mujer de 30 y pocos años, con una mirada perspicaz y una postura defensiva. Antes de la guerra era enfermera, acostumbrada a lidiar con el dolor y la muerte, pero nada la preparó para la brutalidad de aquel cautiverio. Escéptica por naturaleza, dudaba de todo y de todos, y la imagen del enemigo era para ella una armadura, una forma de protegerse de cualquier ilusión. ¿Los estadounidenses? Solo otra cara de la moneda de la destrucción. Marija confiaba solo en lo que veía, y la propaganda, ella lo sabía, era una cortina de humo. Y por último, Catarina, la más joven, apenas había cumplido 18 años. Idealista, se había unido a un grupo nacionalista creyendo en las promesas de un futuro glorioso para su nación. Ahora, prisionera, con la realidad golpeando a su puerta, sus convicciones vacilaban. La propaganda que antes la alimentaba ahora parecía vacía. Se aferraba a la imagen del enemigo como un punto fijo, un culpable de toda su desgracia, pero cada día, la línea entre el bien y el mal se volvía más borrosa. Catarina era la personificación de la fe tambaleante. Eran mujeres de un mundo que se desmoronaba, donde el hambre era una compañía constante y el frío cortaba el alma. Sus uniformes eran harapos, sus cuerpos, esqueletos revestidos de piel. El espejo sería un enemigo aún mayor que cualquier soldado, revelando la dura cara de la privación. Vivían bajo la sombra de la propaganda, con la mente y el cuerpo exhaustos, sus esperanzas de libertad disminuyendo cada día.
El mundo exterior era un borrón de peligro y traición, y los enemigos eran figuras abstractas, villanos de cuentos de terror. El campo de prisioneros, un cúmulo de barracones fríos y húmedos, era su universo. La comida era escasa, la higiene casi inexistente. Cada día era una batalla contra el hambre, las enfermedades y la desesperación. Sus cuerpos, flacos y frágiles, reflejaban la brutalidad de su existencia. Nadie allí tenía lujos. La propia supervivencia era un privilegio. El miedo era una constante, un compañero silencioso que se aferraba a cada respiración. La incertidumbre sobre el día siguiente, sobre el destino de sus familias, sobre su propio fin, corroía el alma. Se agarraban unas a otras, buscando un mínimo de consuelo humano en un ambiente deshumanizado. La desconfianza era un instinto de supervivencia y el odio al enemigo, una emoción cultivada para endurecer corazones ya tan sufridos. Y entonces, en medio de esta oscuridad impenetrable, algo inesperado sucedió. Un evento que desafiaría todo lo que creían, que desmantelaría años de adoctrinamiento con una fuerza arrolladora. Un encuentro que se convertiría en una leyenda susurrada entre ellas, una historia que haría palpitar sus corazones y sus mentes, cuestionar la propia esencia de la guerra. ¿Qué ocurre cuando el enemigo, aquel al que te enseñaron a odiar y temer, aparece ante tus ojos no como un monstruo, sino como algo diferente? Algo tan inesperado, tan distante de cualquier imagen preconcebida que sacude los cimientos de tu realidad. ¿Cómo es posible que prisioneras de guerra, al borde del agotamiento, pudieran describir a sus captores o libertadores, los soldados estadounidenses, con tal asombro y admiración? ¿Qué fue lo que vieron que desintegró la narrativa de años de odio y prejuicio? La respuesta reside en un choque visual, en un contraste brutal que las forzó a confrontar la verdad desnuda y cruda. En un mundo donde la vida era gris y la esperanza un espejismo, lo que presenciaron desafió la propia lógica de la guerra. La historia en la que nos sumergiremos hoy trata sobre un momento insólito, un destello de otra realidad que reverberó por los corazones exhaustos de estas mujeres. Un momento que las hizo susurrar, en medio del horror y la privación, algo que jamás esperarían decir. Parecían estrellas de cine. El silencio del campo fue desgarrado por un sonido que no les era familiar. No era el chirrido de los portones oxidados que anunciaba un día más de miseria, ni el grito de los guardias que ya conocían. Era un rugido grave, distante, que crecía en intensidad, haciendo temblar la tierra bajo sus pies descalzos. Un hilo de esperanza, o sería otro tipo de terror, atravesó la mente exhausta de Ana. Helena apretó la mano de Marija, con los ojos muy abiertos, mientras Catarina, con su aire de desafío que apenas escondía el miedo, intentaba descifrar el misterio. El polvo se levantó en el horizonte, una nube densa que se acercaba rápidamente, trayendo consigo la promesa de algo nuevo. Cuando la nube de polvo finalmente se disipó, lo que apareció ante ellas desafió toda lógica, toda la propaganda que había sido martillada en sus mentes. No eran los monstruos despeinados y hambrientos que la radio y los periódicos de guerra habían pintado. No eran los bárbaros vestidos con harapos, con miradas salvajes, que supuestamente representaban a los aliados. Eran hombres, pero ¿qué hombres? La luz del sol de Croacia, que antes solo revelaba la desolación, ahora bañaba figuras que parecían haber salido de otro mundo, de un universo donde la guerra no había dejado sus marcas más crueles. El contraste era tan chocante que por un instante, el hambre, el frío y el miedo fueron olvidados, sustituidos por una incredulidad paralizante. Los soldados estadounidenses, en sus uniformes verde oliva, parecían impecables. No había una sola mancha de barro, ni una arruga en sus robustas telas. Sus zapatos, lustrosos, brillaban como si hubieran sido pulidos momentos antes de pisar aquel suelo polvoriento. Pero no era solo la vestimenta, eran ellos mismos. La piel, bronceada por el sol pero sin la palidez de la desnutrición. El cabello cortado con esmero sin el desaliño de la batalla constante. El porte erguido, la confianza en cada paso, los rostros bien alimentados, con mejillas sonrosadas y ojos claros que no cargaban la sombra de la derrota o la privación. Algunos sonreían, otros intercambiaban palabras tranquilas entre sí, y sus gestos,
eran de una calma que parecía alienígena en aquel escenario de horror. No eran los enemigos decadentes y débiles que la propaganda croata y del Eje había prometido. Eran, como las mujeres susurrarían más tarde, estrellas de cine. Hannah, la roca del grupo, sintió un temblor recorrer su cuerpo. Sus ojos, acostumbrados a desviar la mirada de la brutalidad, ahora se fijaban en aquellos hombres con una intensidad casi dolorosa. La imagen de sus hijos hambrientos, de su marido languideciendo, colisionó violentamente con la exuberancia de aquellas figuras. ¿Qué significaba esto? ¿De qué mundo venían? La armadura que había construido alrededor de su corazón, hecha de odio y desesperación, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de aquella revelación visual. La propaganda, que antes justificaba su dolor, ahora parecía una broma cruel, un velo rasgado sin piedad. Helena, la más joven, sintió un calor extraño en el pecho. Sus sueños de pan fresco y campos verdes, que antes parecían tan distantes, ganaron un nuevo color. Aquellos hombres parecían venir de un lugar donde el pan era abundante y los campos quizás todavía verdes. La inocencia que la guerra había intentado sofocar en su espíritu se agitó, confusa, ante aquel espectáculo. Le habían enseñado a temer, a odiar. Pero ¿cómo odiar algo que parecía tan hermoso? La humanidad, que ella pensaba que estaba dividida irremediablemente, parecía ahora recombinarse de forma inesperada ante sus ojos. Marija, la enfermera escéptica, observaba cada detalle con una atención casi científica. Sus ojos perspicaces analizaban los uniformes, la salud aparente, la postura. Su mente, siempre desconfiada, intentaba encontrar la falla, la trampa, pero no había señales de engaño. Aquellos hombres estaban innegablemente bien cuidados, fuertes, y exhalaban una vitalidad que hacía mucho había sido barrida de su propio mundo. La armadura de escepticismo que usaba para protegerse de ilusiones comenzó a pesar, y una nueva pregunta se formó en su mente. Si la verdad sobre su apariencia era tan diferente de lo que se había dicho, ¿qué más era mentira? Catarina, la idealista que veía sus convicciones vacilar, sintió un nudo en el estómago. La fe que depositaba en la narrativa nacionalista, que pintaba a los aliados como enemigos inferiores, se desmoronaba ante aquella visión. Se había aferrado a la imagen del enemigo como un culpable de todas sus desgracias, un punto fijo en su mundo en desintegración. Pero esos hombres, ellos no eran los villanos que le habían enseñado a odiar. Eran la personificación de una prosperidad y un poder que ella nunca había imaginado. La línea entre el bien y el mal, que ya era borrosa, ahora se disolvía por completo. El choque fue colectivo, una ola silenciosa que barrió al grupo de mujeres. La disonancia cognitiva era una carga pesada. Sus mentes, adoctrinadas por años a ver al otro como deshumanizado, ahora luchaban por reconciliar esa imagen con la realidad de hombres que parecían venir de un paraíso perdido. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera esfumado y ellas flotaran en un vacío de incredulidad. ¿Qué era real? ¿Qué era mentira? La guerra, que antes parecía tan clara en su brutalidad, de repente se volvía compleja, llena de matices que ellas no estaban preparadas para enfrentar. Los susurros comenzaron, bajos al principio, casi inaudibles, como el crujido de hojas secas al viento. No era un acto de desafío, sino una necesidad incontrolable de procesar lo que veían. Miedo, sí, pero también una admiración prohibida, una confusión abrumadora. Los ojos de Ana se encontraron con los de Helena, y en su mirada había una pregunta que no necesitaba palabras. Marija meneó la cabeza, incrédula, mientras Catarina se cubría la boca con la mano, intentando contener la exclamación que amenazaba con escapar. Era un secreto compartido, un pacto silencioso de que lo que estaban presenciando era tan extraordinario que necesitaba ser guardado, pero también discutido, analizado, desmenuzado en cada mínimo detalle. «¿Viste sus zapatos?», susurró Helena a Marija, con los ojos aún fijos en los soldados. «Brillaban, como si hubieran sido hechos de espejo». Marija solo asintió, incapaz de formular una respuesta. «¿Y la piel?», intervino Ana, con la voz ronca. «Parece que nunca han sentido hambre en la vida». Catarina, finalmente, encontró su voz, un hilo de sonido casi inaudible. Parecen estrellas de cine,
como en las películas que mi padre veía antes de la guerra, ¿sabes? Tan limpios, tan fuertes. La frase, dicha con una mezcla de asombro y fascinación, encapsulaba el sentimiento de todas. Aquella observación, aparentemente superficial, fue el primer golpe en la muralla de adoctrinamiento. La fisura, minúscula al principio, se abrió en el cemento de sus convicciones. No era solo la belleza o la prosperidad lo que impactaba, sino la humanidad que rebosaba de aquellos hombres. La propaganda había prometido fieras, demonios, seres sin alma, pero allí estaban, ante sus ojos, hombres que reían, que conversaban en voz baja, que se movían con una ligereza que contrastaba brutalmente con la rigidez y la brutalidad de sus propios guardias. El enemigo, que debía ser la personificación del mal, se revelaba complejo, multifacético, y para el horror de sus mentes adoctrinadas, extrañamente atractivo. Ana sintió la garganta seca. La imagen de su hijo, flaco y pálido, se superpuso por un instante a la de un robusto soldado estadounidense, con una sonrisa fácil. Era una traición a la memoria de su dolor, una afrenta a su lealtad. ¿Cómo podía siquiera pensar que esos hombres no eran los monstruos que le quitaron todo? Pero la verdad estaba allí, innegable. Sus propios ojos la traicionaban. Se giró hacia Helena, que aún tenía los ojos fijos en los recién llegados, una mezcla de fascinación y miedo estampada en su rostro juvenil. «No son como dijeron», susurró Helena, la voz casi inaudible, pero cargada de una revelación que parecía asustarla. «Parecen gente». Marija, siempre la más pragmática, observaba la escena con una intensidad febril. Intentaba encontrar la farsa, el truco detrás de aquella imagen perfecta. ¿Sería una puesta en escena? ¿Una trampa psicológica para bajar la guardia de las prisioneras? Pero el comportamiento de los soldados parecía genuino. Parecían estar en casa, en su propio elemento, en lugar de actuar para una audiencia. Ella notó la calidad de la tela de sus uniformes, la forma en que sus armas eran manipuladas con familiaridad, casi con cariño, no con la brutalidad desesperada que ella veía en los otros. Eran profesionales, sí, pero con una dignidad que ella no esperaba. Es un engaño. Marija intentó convencerse a sí misma y a las otras, la voz un poco más alta, pero aún un susurro tenso. Nos están probando. No confíen. Catarina, sin embargo, estaba en otro lugar. Su mente joven, antes repleta de eslóganes e ideales nacionalistas, ahora era un campo de batalla interno. Se había entregado a la causa con fervor, creyendo en la superioridad de su pueblo y en la decadencia de los enemigos. Pero la decadencia que veía ahora era la suya propia, la de su gente hambrienta y harapienta, y no la de aquellos hombres que parecían haber venido de un mundo donde la guerra era solo una nota a pie de página. La vergüenza comenzó a arder en su rostro. No era vergüenza de los estadounidenses, sino de sí misma, de su creencia ciega, de su propia miseria en contraste con la opulencia de ellos. Pero, ¿y si no lo es?, replicó Catarina con la voz quebrada. ¿Y si todo lo que nos dijeron es mentira? La pregunta flotó en el aire, pesada como una piedra. Era la pregunta que todas tenían miedo de hacer, la verdad incómoda que amenazaba con desmantelar no solo la propaganda, sino la propia identidad que la guerra había forjado en ellas. Si el enemigo no era un monstruo, ¿quiénes eran ellas entonces? ¿Eran las víctimas de una mentira aún mayor? Los susurros se intensificaron, mezclándose con el sonido amortiguado de los soldados estadounidenses moviéndose, organizándose. Hablaban sobre los relojes de pulsera que brillaban en las muñecas de los soldados, sobre la forma en que el agua de sus cantimploras parecía limpia, sobre el olor a jabón, algo que no sentían hacía años. Pequeños detalles, aparentemente insignificantes, pero que juntos pintaban un cuadro devastadoramente diferente de aquel que les había sido impuesto. «¿Tienen comida?», susurró Ana, el hambre apretando su estómago ya vacío. Vi a uno de ellos comiendo un pedazo de chocolate. ¡Chocolate! Helena, que nunca había probado el chocolate, abrió los ojos de par en par. La simple mención de tal lujo era casi insoportable. ¿Chocolate? ¿En la guerra? Marija, incluso escéptica, no pudo ignorar la evidencia. La abundancia era visible, palpable. No parecen haber pasado por un día de privación,
¿Cómo es posible? Esa era la cuestión que más las atormentaba. ¿Cómo un país en guerra podía producir hombres tan bien alimentados, tan bien vestidos, con un aura de prosperidad que se negaba a encajar en la narrativa de la decadencia? Aquellos soldados no parecían venir de un país en ruinas, sino de un lugar donde la vida seguía, tal vez incluso mejor que antes. La imagen de estrellas de cine no era solo sobre la apariencia física, sino sobre el aura de un mundo de confort y abundancia que la guerra no había logrado tocar. Era la personificación de una vida que les había sido negada, y que ahora se presentaba ante ellas de forma tan vívida, tan real, que dolía. La ruptura de paradigmas no fue un evento único, sino un proceso doloroso, un desmantelamiento gradual de años de creencias arraigadas. Cada susurro, cada observación, cada intercambio de miradas entre ellas era un martillo derribando otro ladrillo del muro de la adoctrinación. El enemigo ya no era una abstracción demoníaca, era un hombre con un reloj brillante, una sonrisa fácil y un trozo de chocolate. La deshumanización, tan esencial para la guerra, estaba siendo deshecha, ladrillo por ladrillo, por una simple y abrumadora verdad. Eran humanos, y eran humanos que representaban una vida con la que ellas apenas podían soñar. El impacto psicológico era profundo. La semilla de la duda había sido plantada, y era imposible arrancarla. Si la propaganda había mentido sobre la apariencia y el bienestar de los estadounidenses, ¿sobre qué más habría mentido? ¿Sobre la verdadera naturaleza de la guerra? ¿Sobre la justicia de su causa? Las certezas que las mantenían en pie, que daban sentido a su sufrimiento, ahora se tambaleaban peligrosamente. Era como si hubieran vivido en una cueva, viendo solo sombras, y de repente un rayo de sol las golpeara, revelando la complejidad y la vastedad del mundo exterior. El miedo a cuestionar era inmenso. Cuestionar la propaganda era cuestionar a sus líderes, a su país, quizás incluso la validez de sus propios sacrificios. Pero la curiosidad, la sed de verdad, era aún más fuerte. La mente humana, incluso bajo las condiciones más brutales, busca la coherencia, la lógica. Y la lógica dictaba que algo estaba terriblemente mal con la narrativa que les había sido impuesta. Ana, con su sabiduría de vida y su dolor acumulado, fue la primera en verbalizar la verdadera profundidad del abismo que se había abierto. «Hemos sido engañadas», dijo ella, la voz débil, pero firme, mirando al suelo. No era una pregunta, sino una amarga constatación. Una constatación que traía consigo no solo rabia, sino una tristeza aún mayor por la ingenuidad perdida, por la fe traicionada. El silencio que siguió a aquellas palabras de Ana fue más pesado que cualquier grito de guerra. Era un silencio cargado de verdades recién descubiertas y de mentiras desenterradas. Helena sintió un escalofrío en la espalda, un frío que no venía del viento gélido, sino de la revelación que se instalaba en su pecho. Si Ana, la mujer más fuerte y resiliente que conocía, había llegado a esa conclusión, entonces era innegable. La imagen de los soldados estadounidenses, con sus sonrisas fáciles y uniformes impecables, danzaba en su mente, confrontando cada cartel de propaganda, cada discurso inflamado que prometía la desgracia de los aliados. Cayó en la cuenta con fuerza. Todo lo que les habían dicho era una farsa. Y si era una farsa sobre la apariencia de los hombres, ¿qué más era mentira sobre la guerra, sobre el mundo, sobre la propia Croacia? La cabeza de Helena daba vueltas, intentando conciliar dos realidades que chocaban de frente sin piedad. Marija, por otro lado, sintió ascender una ola de indignación. Su naturaleza escéptica siempre la hizo dudar, pero la escala del engaño era abrumadora. No era solo una mentira pequeña, un truco de guerra. Era una manipulación masiva, una telaraña de ilusiones construida para mantener al pueblo en la oscuridad. Observó a los soldados más de cerca, notando la forma en que interactuaban, la sutil camaradería entre ellos, la ausencia de miedo en sus ojos, algo que no veía en los ojos de sus propios guardias hacía mucho tiempo. Aquellos hombres no eran meros soldados, eran representantes de un poder, de una organización, de una nación que, aparentemente, no estaba en colapso como la suya. Esto te hacía un nudo en la cabeza. ¿Sabes cómo es?
La rabia de Marija no estaba dirigida a los estadounidenses, sino a quienes habían orquestado esa farsa, a quienes se alimentaban del miedo y la ignorancia de su pueblo. Catarina, la más joven, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La fe que depositaba en la causa nacionalista, los ideales de una Croacia fuerte e independiente, todo parecía desintegrarse. Había creído ciegamente en las palabras de los líderes, en la superioridad de su pueblo y en la decadencia de los enemigos. Ahora, la decadencia era vista en sus propios rostros flacos y en sus ropas harapientas, mientras los enemigos exhalaban salud y prosperidad. ¿Qué significaba eso para su identidad, para todo lo que había luchado y sufrido? Las lágrimas brotaron en sus ojos, no de miedo, sino de una profunda y amarga desilusión. Había sido una herramienta, un peón en un juego de mentiras, y la realización era casi insoportable. Era como si hubieran arrancado el velo de sus ojos a la fuerza, y la luz de la verdad, aunque liberadora, quemaba. Los susurros ahora eran más intensos, más cargados de un nuevo tipo de energía, no solo curiosidad, sino una sed de comprensión. «Tienen coches que no vemos desde hace años», dijo una, señalando los robustos jeeps que se habían detenido cerca de los barracones. «Y parecen hechos ayer», complementó otra. La conversación ya no era sobre el físico de los hombres, sino sobre el mundo que representaban, un mundo de máquinas que funcionaban, de ropa nueva, de comida abundante, un mundo donde la guerra quizás no era el fin de todo, sino solo un obstáculo temporal. Ana, levantando la cabeza, sintió un nuevo tipo de fuerza, una que venía de la claridad, por dolorosa que fuera. «No es solo lo que tienen», comenzó la voz aún ronca, pero con una nueva firmeza. «Es lo que son. Mírenlos. No hay desesperación en sus ojos, no hay el hambre que nos consume. Parecen libres». La palabra «libres» resonó entre ellas, un recordatorio cruel de lo que habían perdido y de lo que aquellos hombres, aparentemente, aún poseían. Era una libertad que iba más allá de las rejas, una libertad de espíritu que la guerra no había conseguido quebrar. Esta observación fue aún más impactante que la de los uniformes y zapatos. La libertad, la ausencia de desesperación, la confianza. Esos eran los verdaderos lujos. Era la personificación de un ideal de vida que la propaganda había intentado aplastar, un ideal que para muchas de ellas nunca había existido. La idea de que existía un lugar donde las personas podían vivir sin el miedo constante, sin la privación, era un concepto casi alienígena, y aquellos hombres, con su aura de bienestar, eran la prueba viviente de que tal mundo existía. Helena imaginó cómo sería vivir en un lugar donde el chocolate no era un sueño imposible, sino una realidad cotidiana, donde las personas se vestían con dignidad y no con harapos, donde las sonrisas no eran un disfraz para el dolor, sino una expresión genuina de contento. Su inocencia juvenil, antes aplastada por la guerra, ahora encontraba un nuevo horizonte, una nueva esperanza, por más tenue que fuera. No sabía lo que el futuro les deparaba, pero sabía que había un mundo diferente, un mundo que no estaba hecho solo de sufrimiento y mentiras. Marija, la escéptica, sintió que su corazón se ablandaba. La farsa era tan grande, tan abarcadora, que la indignación inicial dio lugar a una profunda sensación de traición. Aquellos que debían protegerlas, que debían guiarlas, habían mentido. Y no era una mentira cualquiera, era una mentira que costó vidas, que costó la libertad, que costó la dignidad de un pueblo entero. Miró a los soldados estadounidenses nuevamente, y esta vez no había solo el análisis frío, sino una punzada de algo que parecía envidia, y quizás incluso un poco de admiración. Parecían tener un propósito claro, una misión que los impulsaba, mientras ella y sus compañeras estaban a la deriva, víctimas de un juego mayor. Catarina, secándose las lágrimas, sintió que una rabia fría reemplazaba la desilusión. Rabia no hacia los estadounidenses, sino hacia sus propios líderes, hacia quienes la habían adoctrinado y la habían llevado a creer en una causa que ahora parecía vacía y cruel. Sus convicciones, antes inquebrantables, ahora eran polvo. Se había entregado a una causa que se reveló como una mentira, y el peso de esa verdad era abrumador. Pero, junto con la rabia, vino también una claridad. Si todo era mentira,
Entonces ella estaba libre para buscar su propia verdad, para construir sus propias convicciones, no las impuestas. La semilla de la duda no era más una amenaza, sino una liberación dolorosa. Mientras los soldados estadounidenses continuaban descargando suministros, a montar sus tiendas de campaña con eficiencia impresionante, los susurros entre las mujeres no cesaban. Eran como el zumbido de abejas en un avispero perturbado, cada una procesando el aguijón de la verdad a su manera. «Hasta tienen cigarrillos», susurró alguien, y el humo azulado de un cigarrillo encendido, con su olor dulzón, flotó hasta ellas, un lujo impensable en su mundo de privación. Aquel olor que antes representaba el vicio decadente del enemigo, ahora era solo una prueba más de su abundancia. «Y la forma en que se mueven, tan desenvueltos», dijo otra, «como si no tuvieran el peso del mundo sobre sus espaldas». Era cierto. La postura de los soldados estadounidenses era de una ligereza que contrastaba con la rigidez y la tensión constante que ellas conocían. No había la cautela de quien espera un golpe en cualquier momento, ni la fatiga de quien carga el hambre y la desesperación. Parecían dueños de su propio destino, no víctimas. Ana observaba a uno de los soldados, un joven con una sonrisa abierta, que distribuía raciones a sus compañeros. Reía mientras hablaba, un sonido que Ana no escuchaba hacía años. Una risa genuina, sin la ironía o la amargura que permeaba la vida en el campo. Aquello la golpeó como un puñetazo en el estómago. La humanidad, la simple alegría de vivir, era algo que la propaganda había intentado apagar, pero que estaba allí, vibrante, ante sus ojos. «No son los monstruos que nos pintaron», murmuró Ana, la voz embargada por la emoción. «Son gente, gente que tiene una vida que nosotras olvidamos que existía». Helena asintió con los ojos llorosos. La imagen de uno de los soldados ofreciendo un trozo de pan a un perro callejero que se acercó al campamento, un acto de bondad tan simple y tan raro, se grabó en su mente. La propaganda decía que eran salvajes, pero los salvajes no compartían su pan con animales hambrientos. Marija, sin embargo, aún buscaba la lógica, la explicación para tal discrepancia. «Todavía no entiendo. ¿Cómo pueden estar así en medio de una guerra? ¿De dónde viene tanta abundancia? ¿Dónde está la destrucción que deberían estar sufriendo?» La pregunta de Marija era la clave del misterio. Croacia estaba en ruinas, su pueblo hambriento. ¿Cómo era posible que una nación en guerra pudiera sustentar un ejército con tanta opulencia? La respuesta solo podía ser una. La propaganda había mentido no solo sobre la naturaleza del enemigo, sino sobre la naturaleza de la guerra en sí. Quizás para los estadounidenses, la guerra no era un apocalipsis, sino una operación, un trabajo a ser hecho. Catarina, con la mente más libre de las ataduras de la adoctrinación, comenzó a atar cabos. Percibió que la opulencia de los estadounidenses no era un truco de magia, sino el reflejo de una nación que, a pesar de estar en guerra, no vivía la misma devastación en su propio suelo. Aquellos hombres eran de un lugar donde la industria no se detenía, donde la comida era abundante y la moral, aparentemente, no estaba en ruinas. La guerra para ellos se libraba lejos de casa, con recursos que Croacia jamás soñaría con tener. La imagen de estrellas de cine no era sobre la superficialidad de Hollywood, sino sobre la representación de un poder y una prosperidad que desenmascaraban la fragilidad y la miseria que la propaganda intentaba esconder. Ana, a su lado, sintió que la verdad se asentaba en su corazón como una piedra fría. El odio que ella cultivaba para sobrevivir, para justificar su dolor, se desvanecía, dejando un vacío amargo. Había odiado fantasmas, imágenes distorsionadas, mientras la verdadera crueldad venía de quien la alimentaba con mentiras. Sus hijos, su marido. El dolor de sus pérdidas ahora se agravaba por la conciencia de que quizás podrían haberse evitado, o al menos comprendidas bajo una luz diferente, si la verdad no hubiera sido tan brutalmente escondida. La humanización del enemigo no traía alivio, sino una nueva y profunda herida, la de la traición. Helena, con los ojos aún muy abiertos, no sentía la rabia de Ana o la indignación de Marija. En ella, la mentira revelada abría una ventana, aunque pequeña, a la esperanza.
Si existía un mundo donde los hombres podían sonreír en medio de la guerra, donde la abundancia era posible, entonces quizás la vida podría, un día, volver a ser buena. Sus sueños de pan fresco y campos verdes ganaban contornos más nítidos, no como una huida de la realidad, sino como una posibilidad real, distante, pero allí. Aquel encuentro no era solo sobre lo que los estadounidenses tenían, sino sobre lo que representaban, la promesa de un futuro donde la vida no sería solo sobre sobrevivir, sino sobrevivir. Marija, la escéptica, sentía una furia silenciosa. La propaganda no era solo una herramienta de guerra, era un veneno que corroía el alma de un pueblo. La manera en que la verdad había sido invertida, como la miseria de unos se contrastaba con la supuesta decadencia de otros, era una obra maestra de manipulación. Veía en los soldados estadounidenses no solo la prosperidad, sino la organización, la eficiencia, la disciplina de un ejército que parecía invencible, no por brutalidad ciega, sino por una fuerza que venía de una nación cohesionada y bien abastecida. La verdad para Marija era un grito silencioso que necesitaba ser coreado, una farsa que necesitaba ser desenmascarada para que nunca más sucediera. Aquel momento, aparentemente tan pequeño y fugaz, fue un terremoto en las mentes de estas mujeres. La observación de uniformes limpios, zapatos lustrosos y rostros bien alimentados no era solo una curiosidad pasajera, era la ruptura de un hechizo, el estallido de un espejo de mentiras. Años de adoctrinamiento se deshicieron en segundos, probando que la realidad de la experiencia personal, lo que los propios ojos ven, puede ser mucho más poderosa que cualquier narrativa oficial, por bien construida que sea. En tiempos de conflicto, la tendencia humana a deshumanizar al otro es un arma potente, quizás la más peligrosa de todas. Es más fácil odiar a un monstruo sin rostro que a un ser humano con sueños, miedos y una familia. Esta historia de las mujeres croatas es un recordatorio contundente de que, a menudo, la verdad está escondida detrás de cortinas de humo y que la apariencia, por superficial que parezca, puede revelar abismos de engaño. El legado de este encuentro va más allá de las rejas del campo de prisioneros. Nos obliga a cuestionar cuántas veces en nuestra propia vida somos llevados a creer en narrativas que deshumanizan, que simplifican lo complejo, que nos impiden ver la verdad. ¿Cuántas veces la propaganda, en sus mil formas, nos ciega ante la realidad del otro? Piense en esto, querido espectador. En un mundo donde las informaciones nos bombardean a cada segundo, donde las verdades son constantemente disputadas, ¿cuál es su papel en buscar la autenticidad, en mirar más allá de la superficie y cuestionar lo que le es impuesto? La historia de estas mujeres croatas es una invitación para que usted, ahí del otro lado de la pantalla, no acepte verdades prefabricadas, para que busque su propia comprensión, para que se atreva a ver al enemigo no como un monstruo, sino como un ser humano. Si esta narrativa te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la vida, no olvides dejar tu me gusta aquí abajo, compartir en los comentarios lo que más te impactó en este viaje y, claro, suscribirte al canal para no perderte ninguna otra historia que desafíe la visión convencional y que nos haga reflexionar sobre la complejidad de nuestra propia existencia. Nos vemos en el próximo video.